Antes de estudiar comunicación social en Uniminuto, es bueno que usted sepa algunas cosas sobre nosotros. Nos gustan las personas con criterio, pero nos gustan más las personas que valoran la diversidad de opiniones. Nos gusta la calidad. 3 certificaciones lo avalan, pero nos gusta aún más la gente que aprende de sus errores para hacerse cada vez más fuerte. Nos gusta la gente con pasión por el periodismo, por la comunicación estratégica y por la investigación. Pero nos gustan aún más las personas que usan esas pasiones para dar valor a la vida de los demás. ¿Usted tiene ese perfil? Bueno, entonces tome la decisión de formarse con nosotros. Lo daremos todo para que cuando termine sus estudios usted sea mucho mejor que nosotros. Que nadie se quede sin servir. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminutoradio. La radio universitaria está aquí. Muy buenos días, estimados amigos que se están conectando no solamente desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios, cita en Bogotá, calle 80, nuestra magnífica casa de estudios, y desde nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación, especialmente del programa de Comunicación Social y Periodismo. Un saludo para todos aquellos invitados internacionales que se están conectando con nosotros en estos momentos hacia la capital colombiana. Son exactamente las 11:02 de la mañana. Gracias también a nuestros queridos amigos, colegas de Uniminuto Radio que siempre nos asisten, nos ayudan y nos acompañan en estas transmisiones importantísimas. El evento que tenemos en el día de hoy es crucial para todos ustedes, estimados jóvenes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto y de todos los estudiantes de Ciencias de la Comunicación y de Periodismo en Iberoamérica. Estamos hablando tanto de España como de la América de habla hispana, porque también, por supuesto, profesores invitados de Sembramedia que trabajan desde Brasil y Portugal, porque es un tema que nos acomuna a todos. La pregunta angustiante que tienen todos ustedes como estudiantes y jóvenes de comunicación social y periodismo en la cabeza en estos momentos es: ¿qué va a pasar conmigo cuando me gradúe después de haber culminado mi carrera y recibir el título, el diploma como tal, que me acredita como profesional de medios, de la información y de periodismo en general? ¿Conseguiré trabajo? ¿Cómo me voy a ganar la vida? ¿De qué forma puedo insertarme yo en ese mercado de trabajo que en los últimos años se ha vuelto tan competitivo, tan complejo y que, vamos a ser sinceros, se ha ido reduciendo de forma tal que somete en estos momentos a cuestión, le hace preguntas, interpela al modelo económico de funcionamiento de los medios periodísticos, al modelo de trabajo que llevamos hasta hace poco los periodistas y al modelo de rentabilización o de monetización, porque hay que hablar de eso, porque nosotros, pues en principio debemos ganarnos la vida y pagar factura, que nos puede poner en el escenario el periodismo y la comunicación social como disciplina, como profesión, como ejecución de un ejercicio ciudadano con nosotros, para nosotros subsistir en este ecosistema que obviamente, como dije anteriormente, se ha vuelto más complejo y más difícil. Tenemos 2 invitados internacionales muy especiales en el día de hoy. Vamos a comenzar primero por Abraham Torres. Abraham Torres es embajador de Sembramedia para toda Iberoamérica. 2 de los profesores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación hacemos parte de este grupo. El profesor Alejandro López, mi persona, Noé Pernía, y es un espacio en donde llevamos a cabo una discusión intensísima acerca de cómo nosotros podemos hacer del emprendimiento en periodismo una disciplina que protagonice los distintos programas de nuestras carreras. ¿Cómo hacemos nosotros para enseñarle a esos chicos el modo y manera de ganarse la vida a través de esta profesión que sigue siendo hermosísima y que tiene todavía un futuro muy amplio, porque hay mucho espacio para seguir trabajando? 2 datos en esta conferencia que nos va a dar nuestro querido amigo Abraham Torres desde México. 2 datos importantísimos. Tan solo un 2.8%, óigase bien, tan solo un 2.8% de las universidades en Iberoamérica tienen profesores que enseñan emprendimiento de medios. Ojo a este dato, no quiero hacer spoiler, pero es para que ustedes vean lo intensa que va a ser la exposición de nuestro amigo invitado especial del día de hoy, Abraham Torres,
Y en segundo lugar, de las 5 complejidades que él ha identificado a través de su investigación al momento de dictar cursos de periodismo emprendedor en nuestras universidades iberoamericanas, una de ellas es la falta de mentalidad económica del estudiante. Yo diría también por parte de algunos profesores, pues nos haría falta cultivar un poco esa mentalidad económica, entendiendo que incursionar o meter en la ecuación de vida la utilidad y la rentabilidad necesaria en nuestras actividades cotidianas no es maléfico como tal. Eso es harina de otro costal, pero para adelantarles estos 2 temas, ¿verdad? Luego vamos con nuestro querido amigo, profesor y colega doctorando por la Universidad de Sevilla, España, Daniel Moya. Daniel nos está acompañando en Uniminuto aquí en Bogotá porque está llevando a cabo una investigación de doctorado también con nuestra universidad. Importantísimo, ¿en qué consiste esta investigación? Un dato para ustedes, estimados alumnos, jóvenes comunicadores sociales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de nuestra facultad, está trabajando en perfilar un cuestionario que nos permita conocer mejor al alumnado de Uniminuto para ver a qué perfil nos enfrentamos con nuestros estudiantes, es decir, qué perfil es el que están de alguna manera configurando a nuestros estudiantes a partir de las necesidades que les exige el mercado productivo. Daniel Moya ya nos había compartido parte de su investigación doctoral de la Universidad de Sevilla, en el curso de inducción para el inicio de clases en nuestra facultad. Y en estos momentos una experiencia similar la está replicando con nosotros. Sin más palabras, vamos a darle primero la palabra a nuestro invitado internacional, porque Daniel ya es como de la casa, aunque venga a la Universidad de Sevilla. Le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Abraham Torres de Sembra Media, 15 minutos con él. Luego tenemos 15 minutos con Daniel Moya, que nos va a hablar también acerca del panorama del periodismo emprendedor en Iberoamérica. Él, sus estudios los ha enfocado hacia el sistema de propiedad de los medios, cómo eso ha afectado a la profesión del periodista, afectado de manera negativa en tanto y en cuanto él piensa que una de las cosas por las cuales el periodismo ahorita puede verificar un estado de decadencia es porque nos hemos alejado de las historias particulares de la gente. Eso es muy importante, sobre todo en el estilo de periodismo que se hace en Colombia. Vamos primero con nuestro compañero Abraham Torres, 15 minutos de exposición, luego con Daniel Moya, 15 minutos, y ahí iniciamos el debate sobre este tema importantísimo, periodismo emprendedor en Latinoamérica o en Iberoamérica, y cuál es el futuro de nuestros estudiantes. Adelante, Abraham Torres, bienvenido. Muy bien, muchas gracias y bueno, saludos a todos. Daniel, es un gusto poder compartir con ustedes estos momentos y la verdad, yo celebro que se den estos espacios porque nosotros desde Sembra Media pues nos dedicamos fuertemente a impulsar el éxito del periodismo emprendedor en Iberoamérica. Por un lado, tenemos más de 830 medios mapeados en Iberoamérica que están pues trabajando fuertemente para hacer un periodismo sostenible, ¿no? Y por el otro lado, otra de las grandes pasiones que tenemos también en Sembra Media es formar a profesores que enseñan periodismo en la enseñanza del periodismo emprendedor. Y entonces ahora les platicaré un poquito de qué va todo ello. Me voy a permitir compartirles la pantalla, la presentación que tengo para ustedes el día de hoy. Y acá la tenemos. Entonces, pero realmente la pregunta es, y no pregunta, sino el reto de enseñar periodismo emprendedor en la universidad. Regularmente en muchas instituciones de educación superior en la región, incluso en Iberoamérica, pues se sigue enseñando un periodismo a como yo lo estudié hace 18 años que estaba estudiando en la universidad, ¿no? Entonces, seguimos analizando conceptos que sí pueden estar de base, pero no hemos dado ese gran salto. Y entonces, una de las cosas que nosotros planteamos desde Sembra Media es enseñar periodismo emprendedor en la universidad. Y aquí tienen una serie de medios que probablemente ustedes conozcan, como Checada en Argentina, La Silla Vacía ahí en Colombia justamente, Aristegui en México, El Faro en El Salvador, El Surti en Paraguay, Redacción también en Argentina, Ciper en Chile, Efecto Concuyo en Venezuela. O sea, son medios que cada vez están más en la palestra informativa, en la palestra mediática, y que incluso varios de ellos han ganado ya premios como el Festival Gabo, con reconocimiento importante al trabajo que han hecho. Periodismo de barrio en Cuba, por ejemplo. O sea, todo lo que ellos, o el elemento diferenciador de todos ellos que estamos viendo en pantalla, es que son medios emprendedores digitales independientes. O sea, son medios que nacieron desde el mundo digital,
sin depender de dinero público para poder sostenerse y que han hecho grandes esfuerzos y sobre todo grandes reportajes y han dado a conocer información importantísima que en otros medios no se publica y que incluso ellos mismos a través de una red han podido publicar de manera simultánea. Pero entonces, ¿qué es el periodismo emprendedor? Porque cuando yo hablo de qué es el periodismo emprendedor, me dicen, Abraham, pero eso ni existe, o sea, no hay libros que hablen del periodismo emprendedor, no hay libros que nos digan pues dónde se estudia, quién lo inventó, ¿no? Bueno, pues es una dimensión del campo profesional del periodismo que justamente sigue en una búsqueda de la propia definición. O sea, así como también en las salas de redacción se está replanteando si viran, si hacen un pivoteo, si emprenden, así como en las propias aulas de clase están haciendo nuevos emprendimientos periodísticos, como es el caso ahora que estoy dando clases, por ejemplo, en la universidad, los alumnos están desarrollando un proyecto periodístico, bueno, pues entonces estamos analizando la manera de que puedan emprender. Entonces, es un término que está todavía en busca de una propia definición. Sin embargo, lo que sí tendremos que estarnos planteando en el aula, por ejemplo, en las clases, es justamente estas transformaciones que se producen en el sector y cómo estas transformaciones que se producen en el sector están teniendo un impacto directo en el aula de clase. Es decir, si estoy visualizando en tiempo real lo que sucede en la industria y desde la propia aula estoy visualizando cómo puedo yo mejorar, cambiar, adecuar o innovar en cómo está sucediendo esto, ¿no? ¿De dónde surge la idea de periodismo emprendedor para nosotros en Sembra Media? Bueno, hicimos una investigación en el 2018 que se llama Punto de Partida, Enseñar para el Periodismo del Futuro. Ustedes pueden conocer esta investigación desde nuestra página de internet, sembramedia.org, ahí la pueden descargar, es una investigación pues, abierta para todo el público, donde en este estudio lo que quisimos saber fue cuántos profesores enseñan periodismo emprendedor en Iberoamérica. Y si es que existen esos profesores que enseñan periodismo emprendedor en Iberoamérica, ¿qué es lo que están enseñando? Porque también hay que ver qué se entiende por emprendimiento periodístico para unos y para otros. Es decir, cuál es el enfoque y qué es en dónde están colocando el énfasis los docentes. Y como bien decía Noé, la investigación nos arroja que menos del 3% del total de las universidades que forman comunicadores y periodistas enseñan emprendimientos periodísticos. Nosotros en México, por ejemplo, tenemos el caso documentado solamente de 2 profesores. Ahora, si actualizamos la investigación, seremos ya un poco más, porque así como Noé lo platicó, hemos hecho esfuerzos importantes desde Sembra Media para capacitar a más y más profesores de Iberoamérica a que conozcan o se adentren a estos tópicos del periodismo emprendedor, ¿no? Pues básicamente en la investigación de punto de partida van a encontrar un mapa, este es una imagen, pero este es un mapa interactivo, en donde van a conocer cómo se llaman esos profesores, si son profesores de tiempo completo, son profesores externos, son profesores asociados y qué materias enseñan por país. Entonces, este es el mapa que nosotros pudimos identificar de profesores que enseñan periodismo emprendedor en las universidades. Ahora bien, el 76% de los profes que enseñan periodismo emprendedor nos dijeron que empezaron a dictar estos cursos entre 2012 y 2018. 64% de esos profesores emprendió algún proyecto periodístico, 13 fueron mujeres, 12 fueron hombres y en promedio acumulan 14 años de experiencia docente y de experiencia como periodistas emprendedores. Sin embargo, hay un dato importante también, que es lo que los profesores piensan que pueden alentar a sus estudiantes a emprender. Casi el 50% contesta que una independencia editorial y financiera. Y esto me parece que es un efecto que sucede en toda la región, porque tristemente todavía seguimos formando en las universidades a nuestros futuros periodistas para que salgan a buscar trabajo en los grandes medios y en las grandes corporaciones. Y creo que esto debe de ir cambiando poco a poco, como desde el propio emprendimiento. Hay cosas complejas al momento de dictar los cursos de periodismo emprendedor y entre ellas la primeritita, como decía Noé, la falta de mentalidad económica. O sea, no enseñamos a nuestros estudiantes que la palabra dinero sí tiene que estar en nuestro vocabulario y tiene que ser una de las primeras palabras que tenemos que incluir en nuestro vocabulario. Y además tenemos que revisar nuestra currícula y revisar secuencialmente en qué materias yo puedo insertar más tópicos que tienen que ver con temas económicos, con temas de presupuestos, con modelos de negocio, en fin, con toda esta parte que lo vamos a ver más adelante, que no nos lo enseñan en la universidad.
Otra complejidad es que los estudiantes entiendan la transformación de la industria periodística, después planificar los cursos, tener conocimientos actualizados, que este también es fundamental, y finalmente motivar a los estudiantes. Ahora bien, les preguntamos a los profes, bueno, ¿y qué sí enseñas? Pues enseño propuesta de valor único, enseño qué es el branded content, enseño marketing para medios, enseño estudios de caso o a través de estudios de caso, y enseño qué son las membresías y qué son las suscripciones. Y los menos recurrentes, que también son importantísimos, son, por ejemplo, la medición, o sea, a través de KPIs o a través de indicadores clave, la publicidad programática, el producto mínimo viable, que es un paso importante a la hora de estar haciendo emprendimientos, la monetización a través de consultorías y también manejos y flujos de caja. Entonces, después de haber hecho esta investigación de punto de partida, ¿a qué nos lleva todo esto? Nuestro siguiente paso fue trabajar de nueva cuenta con Google para sacar la currícula para enseñar periodismo emprendedor. Y esta currícula para enseñar periodismo emprendedor es una primera propuesta para entrenar a estos futuros periodistas ante el mundo dinámico y cambiante que vivimos y que mes con mes, día con día y año con año sigue sufriendo modificaciones en América Latina. Es una currícula que también está disponible para todos los que la quieran consultar, de libre descarga. Es una currícula que tiene una visión teórica y una visión práctica, donde hay conceptos, hay contextos, hay definiciones y sobre todo hay metodologías de trabajo. ¿Para qué? Para poder generar espacios donde los propios estudiantes, junto con sus profesores, analicen la viabilidad del proyecto por un lado, pero también la sostenibilidad del medio. No me entretengo en esto de qué se va a aprender, pero les puedo comentar que la currícula se divide, puede dictarse la currícula en 18 semanas y hasta en 25 semanas. Es decir, toda la currícula puede trabajarse en un semestre lectivo o en un año lectivo, ¿no? El primer tema que nosotros abordamos en esta currícula es Introducción al Periodismo Emprendedor. ¿De qué hablamos cuando decimos periodismo emprendedor? ¿Cuál es el panorama actual de la industria? ¿Y qué pasa con la ética periodística en el mundo digital? Que también es otro gran tema. Como segunda gran unidad, hablamos de cómo crear nuevas ideas para proyectos periodísticos. Y aquí ya nos abocamos de manera directa a identificar audiencias, identificar comunidades, hacer análisis competitivos, trabajamos con el design thinking para crear nuevos proyectos, cómo construir y manejar equipos, ¿no? Y qué plataformas nos pueden servir. Como tercer momento, y esta es una de las partes más robustas de la currícula, es desarrollar un modelo de negocio y las fuentes de ingreso periodísticos. Es decir, ¿cuánto me cuesta lanzar mi medio? Si voy a ser una organización con fines de lucro, sin fines de lucro, y de dónde puedo sacar dinero. Es decir, cómo puedo diversificar mis ingresos a través de las más de 25 fuentes que existen, documentadas, para poder hacer mi proyecto sostenible. Y como cuarto punto tenemos la promoción e impactos. Es decir, cómo presentar nuestro proyecto a posibles inversionistas, cómo hacer un programa de marketing y de promoción del medio, cosas importantísimas, cómo usar métricas para entender a la audiencia, qué pasa con Google Analytics, qué pasa con los KPIs, qué pasa con exploradores de audiencias, ¿no? ¿Por qué es importante medir el impacto que tiene mi medio? Porque me lo van a pedir cuando aplique a grants o a subvenciones, y cómo planear esos siguientes pasos para el futuro del medio emprendedor. Esta investigación se hizo desde Sembra Media con el apoyo de Google, de ICFJ y de Night Center. La lideró Janine Warner, que es la fundadora de Sembra, Miguel, que está en Ecuador, Pato Contreras, que está en Chile, y dentro del comité de revisión pues estuvo James Breitner, que es un gran maestro destacado y amplio conocedor de estos temas, Indira, Amy y su servidor, ¿no? Ahora, lo que nosotros también siempre decimos es, no importa el tipo de periodismo que hagas, sea de inmersión, de largo aliento, de verificación, de soluciones, de nicho, de datos ciudadanos, de investigación, cualquier periodismo que hagas puede y debe estar soportado sobre el periodismo emprendedor, y esa es una de las grandes pues, retos que tenemos en las propias universidades. De manera particular tenemos un micrositio de la red de profes, que es profesores.sembramedia.org, donde ahí nosotros tenemos pues la currícula, tenemos el estudio de punto de partida, tenemos un montón de herramientas para profesores que los puedan aplicar en el aula y pueden echarle un vistazo si ustedes quieren. Y algunas recomendaciones que yo quisiera darles, ahora hablando en el Día del Periodista y la importancia de enseñar el periodismo emprendedor en la universidad, es incorporar emprendedores como medios, o sea, incorporar a emprendedores de medios como profesores. Y si por alguna razón no podemos incorporar estos emprendedores como profes, sí por lo menos tener
una serie o una secuencia de charlas con estos emprendedores. En el caso colombiano, por ejemplo, sería enlazarlos con la embajadora de Sembramide en Colombia para que puedan conocer cuáles son estos medios y cómo es que a qué se han ido enfrentando y cómo han ido superando todas las adversidades de un modelo de negocio, de sacar dinero, de generar una audiencia. Insisto, cosas que no nos enseñan todavía en la universidad, ¿no? Repensar las líneas curriculares, hacer un replanteamiento y ver la manera en la que la currícula para enseñar periodismo emprendedor pueda irse adecuando poco a poco dentro de las instituciones de educación superior. Afortunadamente, he podido participar en algunos rediseños curriculares desde hace un par de años, donde los profesores que ya saben de Sembramedia, que ya saben de periodismo emprendedor, que ya saben de la currícula, están buscando esta manera para poder integrar algunos de estos elementos dentro de sus clases. Introducir la mentalidad económica, que esto es fundamental, puede ser a través de talleres, ¿no? Hacer vínculos con las escuelas o facultades de negocios y de administración para poder tallerear con nuestros estudiantes de comunicación este tipo de tópicos. Y cursos conectados con emprendedores, o sea, establecer lazos con el emprendimiento en general, probablemente explorar alguna manera en la cual ciertos medios, emprendedores digitales independientes, en este caso de Colombia, pues puedan generar ciertos cursos para nuestros estudiantes, o bien aquellos cursos que ya tienen estos medios de comunicación puedan tener ese aval institucional que a veces requieren para que tengan mucha más valía con los compañeros o con los propios estudiantes de la universidad. Y el gran riesgo que corremos, y esto siempre lo menciono, el gran riesgo de no estar atentos justo a estas transformaciones, de no estar al tanto, de no estar actualizados, de no abrir nuestra mente a este mundo emprendedor, es formar nuevos periodistas viejos. Y aunque pasen 4 años en las aulas, nuestros estudiantes cuando egresen van a ser periodistas viejos, o sea, periodistas con contenidos desgastados, con contenidos que no son actualizados y sobre todo con contenidos que no les están solicitando en el mundo y en el mercado laboral. Y una de las cosas que sí tenemos que hacer desde el ámbito del estudiantado es exigir profesores actualizados, porque esa es una de las claves fundamentales para poder seguir emprendiendo en los medios de comunicación y, como lo decía al inicio, no depender del sector mediático que ya existe, sino abrir horizontes, explorar aquellas comunidades o audiencias que no tienen visibilidad para que nosotros podamos entrar ahí y ofrecer un camino distinto informativo para las audiencias. Así que bueno, pues esto es lo que yo tenía para el día de hoy. Cumplí en tiempo y forma, por lo cual me siento bastante satisfecho. Muchas gracias, Abraham. Muy completa la exposición, controversial, retadora, tanto para los Claro. estudiantes como para nosotros, los profesores que hacemos vida. Hay varias preguntas que tenemos en línea, pero vamos a darle primero el paso a nuestro siguiente invitado internacional. Doctorando por la Universidad de Sevilla, está llevando a cabo una investigación con Uniminuto para, de alguna manera, parametrizar, utilizando la misma palabra de Abraham, el perfil que se está configurando en nuestros estudiantes de periodismo y comunicación social a partir de los fenómenos que hemos visto, sobre todo en el último año. Ya la decadencia de las matrículas en nuestras escuelas venía antes de la pandemia, pero por supuesto la pandemia acentúa esta tendencia y nos interpela a todos, estudiantes, profesores, profesionales, a la audiencia, incluso sobre cuál es el modelo o cuáles son los perfiles o los contornos que está adquiriendo la profesión del periodista hacia el futuro. Pero dejemos que sea nuestro compañero Daniel Moya, doctorando por la Universidad de Sevilla, invitado a nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación, quien nos comparta su experiencia a partir de ello en el día de hoy. Y luego vamos con las preguntas que ya las tenemos en encuesta. Gracias por participar. Está abierto nuestro chat para que allí vayan volcando sus preguntas e inquietudes y al final llevamos a cabo entonces el intercambio y el debate. Adelante, Daniel. ¿No se te escucha, Daniel? Ahora creo que se escucha, ¿no? Ahora sí, correcto. Muchas gracias, Noé, por tu presentación. También darle las gracias a Abraham por su interesante contenido, que sin duda alguna es bastante necesario en nuestros días. Quiero aprovechar mientras comparto la presentación, para felicitar a todos los periodistas que estamos aquí, a los comunicadores sociales y también a nuestros futuros periodistas, a nuestros estudiantes, porque es un día que hay que celebrar sobre una profesión muy, muy necesaria.
Bien, yo provengo de un grupo, el Laboratorio de Estudios en Comunicación de la Universidad de Sevilla, que somos un grupo además con bastantes miembros iberoamericanos, de Brasil, de Colombia, de México, un país al que además le tengo especial cariño emocional. Nosotros hacemos unos estudios críticos acerca de la situación del periodismo, ¿no? en la sociedad, ¿no? Entonces yo lo que me planteo, aunque luego podremos hablar del perfil de nuestros universitarios, me lo planteé más como, bueno, estamos en el Día del Periodista, vamos a hacer una breve consulta médica. Yo les pido que por favor me acompañen, ¿no? Porque, bueno, el periodismo ha venido hoy con unos síntomas en este siglo XXI. Vamos a intentar ver un poco el posible diagnóstico y entre todos a ver si logramos dar una receta que nos ayude para solventar esta situación. Lo primero que os voy a dar son 2 datos. Os pido que los ansiolíticos los dejemos a un lado, no hace falta llenarse de depresión ahora mismo. Este es el ranking de las peores profesiones valoradas en Estados Unidos, pero bueno, tiene bastante paralelismo con el mundo, y vemos que el periodista de prensa es el antepenúltimo. Entre otras cosas porque el ambiente de trabajo es muy malo, el estrés es muy alto, las perspectivas de crecimiento son bastante bajas. En definitiva, no es una situación recomendable, no es una profesión recomendable. En el 191 tenemos al periodista de emisora de radio, ¿no? Bien, este segundo dato es el mapa de la libertad de información, de la libertad de prensa en 2020, hecho por Reporteros Sin Fronteras. Digamos, la leyenda es los países que están en blanco tienen una libertad de información, una libertad de prensa óptima. A partir de ahí, el segundo nivel es el amarillo. Ya empieza un poco los problemas y los riesgos. El naranja ya tenemos que tener en consideración problemas graves de la libertad de prensa, y en rojo y en negro son amenazas realmente graves. Muy poquitos países están en blanco. Y si nos atenemos por ejemplo, en Latinoamérica, Iberoamérica, naranja, rojo, muchos países también en negro en otras partes del mundo. Es decir, que estamos en un clima de la profesión bastante complicado, ¿no? Estos, digamos, serían un poco los síntomas. Bien, yo para el diagnóstico me voy a basar en la teoría de las 6 Ps, elaborada por Ramón Reich, que es uno de mis mentores, que él establece que el periodismo está condicionado por estas 6 P, por las P de propiedad, la P de publicidad, la P de política, la P de producción, la P de público y la P de periodismo. Evidentemente, de todos podemos enarbolar bastante análisis. Yo me voy a centrar en la parte de propiedad, porque creo que es la mejor manera de conocer las causas de cómo está la situación ahora mismo en nuestra profesión. Bien. Claro, el problema es que hasta hace unos años el modelo iba bien. El modelo de prensa de empresa, de la prensa como un producto, la prensa como una empresa como cualquier otra, que teóricamente no debería ser así porque el contenido es frágil para sociedades democráticas, pero bueno, eso es otro debate ahora mismo. La cuestión es que todo iba bien, ¿no? Pero eso se ha caído. Estamos en un clima de orden neoliberal, de globalización, pero hubo una crisis económica muy grande y el modelo ya no se sostiene. No se sostiene, entre otras cosas, porque el modelo periodístico ha cambiado. Es decir, el contexto en el que nos movemos ha cambiado, y lo decía muy bien Abraham antes. Han aparecido nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicar. El modelo antiguo no está siendo tan rentable. Entonces, claro, la profesión se ha vuelto muchísimo más precaria, hay cierre de medios, los sueldos son más bajos, cada vez se despide a más gente. En definitiva, el modelo ha entrado en crisis y tenemos que reinventarnos. Porque el modelo que teníamos hasta ahora, aquí tenemos a las 4 personas más ricas de Colombia.
Tenemos a Sarmiento, a Gilisqui Bacal, a Santo Domingo y a Ardila Lule. Claro, ellos son los propietarios de los principales medios de comunicación masivos en Colombia. Casa Editorial El Tiempo, Publicaciones Semana, Caracol Televisión, El Espectador, RCN, DirecTV, Win Sports, además de otros negocios ajenos a la comunicación. El resultado es que el periodismo es del establishment, o el establecimiento, como se suele decir también aquí en América Latina. Pero ¿en qué contexto estamos? O sea, ¿en qué parte del periodo de la historia estamos? Porque Fukuyama dijo en 1990 que la historia se había acabado, ¿no? La historia se ha demostrado que no estaba tan acabada. Claro, en este orden neoliberal cada vez existe una mayor desigualdad entre ricos y pobres. Estamos ante un clima de polarización que además se ha visto en el apartado político. Cada vez tenemos opciones más extremas separadas. Ahí está Trump, está Bolsonaro, que han llegado al poder. En Europa hay partidos también de extrema derecha que ocupan una porción importante en los congresos. En definitiva, como que la sociedad, el modelo de sociedad que conocíamos se está empezando a resquebrajar, o estamos entrando en un punto crítico, ¿no? Quizás en un punto donde con la crisis económica de 2008 nos planteábamos, bueno, y ahora que llega, ¿hacia dónde vamos a derivar? Si a un sistema más social, a un sistema capitalista más salvaje. Como decía, el periodismo pertenece a este establishment. En 2016 tuvimos 3 sucesos de importancia que reflejan muy bien esta crisis periodística. El primero de ellos fue el Brexit, ¿no? La salida de Reino Unido de la Unión Europea. La predicción de los medios era que en la vida podía ganar el Brexit, porque quién iba a querer separarse de la Unión Europea, que eso económicamente iba en contra de sus intereses. Esa es la predicción de la prensa, que lo tenía bastante claro. ¿La realidad cuál fue? Que ganó el sí, salió el Brexit. ¿Por qué? Hubo una desconexión ahí entre medios y realidad social. Había un componente social de nacionalismos, de personas muy descontentas con ese proceso de globalización, que estaban alejados de lo que los medios creían que la gente pensaba. Después tuvimos aquí un caso muy cercano, que es el referendo de Colombia. La prensa, por supuesto, pensaba que ganaría el sí, no solo la prensa aquí en Colombia, sino en el mundo, ¿no? ¿Quién no quiere la paz? Salió el no, porque había otros componentes que la prensa no tuvo en cuenta. Había una desconexión social. Y por último tenemos las elecciones de Estados Unidos en 2016, donde la victoria de Clinton, bueno, hubiera sido una sorpresa mayúscula pensar que ganaba Trump. Pues ganó Trump. ¿Por qué? De nuevo, porque había un componente social ahí que los medios no tuvieron en cuenta. La cuestión, en mi opinión, el diagnóstico es que nos hemos alejado de la gente. Los medios de comunicación han dejado de ser una referencia como en su momento fueron. Representamos a la gente, o sea, ese periodismo que pertenece a una gran estructura socioeconómica, que sentimos muy lejana, nos da voz, nos hace incluir en los contenidos que transmiten. Creo que esa producción de conexión y los medios de comunicación, por diferentes fenómenos, entre ellos el de propiedad, han dejado de ser esta referencia. Bueno, ¿y cuáles son las alternativas? Abraham ha comentado algunas muy interesantes para este periodismo emprendedor. Yo creo que hay 5 vías por las que tenemos que tirar los periodistas, nuestros estudiantes, para poder ganarse la vida de nuevo con el periodismo, porque hasta hace pocos años uno no se la ganaba bien. Lo que pasa es que el negocio al eslabón más débil se nos ha ido acabando. Por un lado, la primera vía es la credibilidad. Tenemos que recuperar la credibilidad en este tiempo de fake news, de desinformación, de infoxicación. En definitiva, volver a ser útiles para la ciudadana, que al final es a quien nos debemos, que es quien nos va a leer, ¿no? Si no somos creíbles, la gente no va a comprar un periódico que sea mentira, salvo que lo que quiera escuchar sea su propia mentira, que también existen esos casos. Por otro lado, la segunda vía es la cercanía. Tenemos que empezar a contar historias que le interesan a la gente de verdad.
No podemos hablar de negocios, de movimientos empresariales que ni les va ni les viene a la mayoría de la ciudadanía, que su principal preocupación, sobre todo en países subdesarrollados, es tener un plato que comer al día. Entonces, habrá que hablar del coste de la vida, por ejemplo. Son las temáticas que tenemos que escoger, que tenemos que seleccionar en ese newsmaking para ser una alternativa real. Si nos alejamos, no funciona. El modelo está visto que no funciona. Por otro lado, la tercera vía es la profesionalización. Y ahí me permito hacer hincapié en algo que ha dicho Abraham y que estoy muy de acuerdo con él, que es el dinero. La información vale dinero, nuestro tiempo vale dinero, la formación nuestra vale dinero. Es decir, esto del periodismo ciudadano con blogs gratuitos, eso está muy bien, pero eso no te da de comer. Y un periodista no puede estar compatibilizando su trabajo con otros trabajos como estar de recepcionista en un hotel, estar vendiendo en una tienda. En definitiva, un periodista se tiene que dedicar al periodismo y ser un profesional del periodismo. Tenemos que conseguir medios, favorecer la suscripción del ciudadano. Nosotros como ciudadanos tenemos que suscribirnos a los medios, porque si nosotros no pagamos la información, la van a pagar otros. Y quien paga la información es el que manda. Si la paga Coca-Cola, Coca-Cola mandará sobre la información. Entonces, la profesionalización es muy importante. Hay muchos periodistas sin contrato, con sueldos bastante bajos, en definitiva, que no le da para vivir. Y eso es un problema. La cuarta vía es la reflexión. A mí me hace un poco de gracia cuando veo críticas hacia la universidad, en el sentido de que periodismo no debe ser una carrera universitaria. Eso es un error completo. O sea, periodismo no solo es saber escribir, que por cierto cada vez se hace peor. Cada vez es más raro encontrarse una noticia sin faltas de ortografía. El periodismo es un ejercicio también intelectual, de reflexión. Requiere recabar una investigación, recabar datos, pensarla, interpretarla. Lo último, al final, es el proceso de escribir. Por supuesto, escribirlo bien, ¿no? Y la quinta vía es la calidad. No tiene sentido que publiquemos mucho, que realmente no aporte nada, que seamos saltados, por ejemplo, esta fusión de teletipos continuo de agencia, que las agencias son muy necesarias porque tienen recursos que otros medios que nacen no poseen, pero tenemos que darle un plus a esa información que nos llegue. Información de calidad. Es mejor publicar menos, pero de mayor valor, que publicar mucho y que no te diferencie absolutamente de nada. Y este dato que traigo aquí, que es entre 2018 y 2019, para que veáis que no solo es periodismo emprendedor de los nuevos, sino que también los medios convencionales también tienen que adaptarse, porque el negocio se nos ha ido abajo, ¿no? Entre 2018 y 2019, Le Monde, el periódico francés, redujo en un 25% el número de artículos que publicaba. La pretensión era dedicarle más tiempo a cada uno de ellos. ¿Y cuál fue el resultado? Que la audiencia subió tanto en el papel como en la web. Es decir, que la gente valora la calidad. Cuando tú le dedicas tiempo, te diferencias de lo demás, es decir, das un contenido de valor, finalmente consigues hacer un buen periodismo y que la gente se enganche a lo que haces. Por esta base es lo que quería comentaros. Muchísimas gracias a todos y a la organización por invitarme a participar hoy. Bien, muchas gracias, estimado Daniel. Bueno, hay varias preguntas, los planteamientos son interesantes. De un lado tenemos a Abraham Torres de Sembramedia, que nos ofrece un panorama acerca de cómo se está incorporando el periodismo emprendedor en los currículos de nuestras universidades iberoamericanas, qué falta y qué falla. Y por el otro, nuestro compañero Daniel Moya, doctorando invitado por la Universidad de Sevilla, a Uniminuto, nos comenta nos hace un panorama acerca de cómo el periodismo ha entrado en ese, vamos a decirlo, en ese mapa de declive, que no porque sea un declive hay que reconocerlo y no quedarnos con que los problemas pues son los que son y no podemos hacer nada. No por ser declive quiere decir que no podamos ir adelante. Lo último que ha comentado Daniel es acerca de que el emprendimiento no es un invento reciente, es que los grandes medios de comunicación de masa, los mainstream, ya desde mucho antes, cuando comenzaron a mirar la reducción, el declive de sus lectorías, pues tuvieron que comenzar a inventar cosas.
parte de ello es cuando los periódicos iniciaron una campaña de marketing ofreciéndote el regalo gratuito o el libro por muy módico precio para que eso pudiera ayudar a reactivar a la industria de la prensa. Pero vamos de inmediato con las preguntas. ¿Qué hacemos? Porque es importante saber la visión de nuestros dos invitados internacionales acerca de las preguntas que hacen nuestros participantes en este principio. Y estoy aquí con el teléfono también verificando. La profesora María Carolina Ospina nos pregunta, ¿tienes algún ejemplo de esos negocios? María Carolina, la profesora María Carolina Ospina le hace esta pregunta a Abraham Torres y se refiere a los modelos de negocios que él estaba comentando al principio de su charla y cómo les había ido dentro de la incursión en el panorama del periodismo emprendedor. Sí, gracias. Sí, yo los invitaría a que, por ejemplo, visiten la página de Sembramedia, sembramedia.org. En el apartado de directorio tenemos, como les decía, más de 800 medios y hay medios como Efecto Cocuyo, por ejemplo, que trabaja con crowdfunding para poder sostenerse y con grants. Está, por ejemplo, pues claramente La Silla Vacía en Colombia con Juanita y todo este esquema en el que ha hecho alianzas importantes con universidades y con contenido patrocinado. En México hay un caso, por ejemplo, que es un medio que se dedica a la verificación, al fact-checking verificado MX, donde han tenido que expandir, por ejemplo, a través de cursos de verificación para otros compañeros, universidades, y de ahí han podido obtener dinero. O sea, mucho de lo que nosotros vamos, y coincido con Daniel, es tenemos que aprender a diversificar las fuentes de ingreso. O sea, si bien estamos aquí para hacer periodismo y queremos hacer un periodismo emprendedor, o sea, no queremos justo entrar a estas grandes corporaciones o depender del gobierno, del dinero público para que nos dicten una agenda, entonces la solución es diversificar. Pepe Cerezo tiene un libro muy interesante que habla sobre los modelos de negocio y en él se mencionan 25 modelos de negocio que él ha estudiado y que ha propuesto para que los periodistas emprendedores puedan acceder a ellos. Entonces, en algunos casos se compaginan muchos, como por ejemplo anuncios de Google, consultorías, talleres, eventos, ¿no? Esa es otra de las grandes vías por la cual podemos obtener ingresos, contenido patrocinado, publicidad programática, en fin, se me vienen ahorita a la mente estos, pero lo importante es, y siempre les decimos, es todo parte de un modelo de negocio. Cuando me invitan a dar talleres con periodistas, la primera pregunta que siempre hacemos es, ¿cuentan con un modelo de negocio? Y en la mayoría de los casos es no. ¿Están legalmente constituidos para poder acceder a grants o a subvenciones? Y la segunda respuesta es no. Justamente porque carecemos de esta mentalidad empresarial. Entonces, pues casos hay muy, muy destacados en nuestra región. Gracias, Abraham. Seguimos entonces. Una pregunta que me gustaría, o un planteamiento que me gustaría formularle a ambos es, ¿por qué razón creen ustedes que hay tanta resistencia hacia la palabra dinero, como decía Abraham? Es decir, ciertamente, pues, como nos ha dicho Daniel, hay modelos de negocio que responden a una lógica del capitalismo como tal. Pero, ¿por qué creen ustedes que, pese a que nosotros estamos enseñando a los chicos a salir a un mercado de trabajo competitivo, a tratar de ganarse la vida, por qué razón, de forma contradictoria desde el punto de vista, también persiste esa negatividad hacia el concepto de dinero, hacia el concepto de empresa o hacia el concepto de utilidad? Bueno, yo creo que hay una cuestión que también dijo Abraham antes que es muy interesante y es que desde las universidades a lo mejor no hacemos tanto hincapié en esa necesidad económica, ¿no? Pero yo creo que viene un poco de planes de estudio anteriores, ¿no? Donde la salida laboral fácil era meterte en un medio de comunicación de una gran empresa. Entonces, bueno, pues tenías el periodismo durante algunos años se veía bastante bien porque era un sueldo por encima de la media. Es verdad que también son bastantes horas, pero en definitiva era un negocio bastante rentable para todos, sobre todo para los empresarios, pero también para el trabajador, ¿no? Pero claro, eso se ha ido cayendo, ¿no? Cada vez nuestros alumnos salen menos a este tipo de empresas porque al contrario, ¿no? Están cerrando o están despidiendo. Entonces creo que no nos habíamos planteado nunca esa necesidad de cómo monetizar nuestros propios medios o nuestro propio trabajo, porque
estamos a cuenta ajena, digamos, y claro, la universidad tiene que plantearse esto, tiene que adaptar sus programas de estudio a esta nueva realidad, ¿no? También creo que ha hecho muchísimo daño esta cultura de creer que la información es gratis, porque la lees y punto, ¿no? Sobre todo en estos negocios, en estos periódicos digitales, ¿no? Que ahora están intentando cambiarse un poco, ¿no? Con suscripciones, con, digamos, sesiones restringidas. Pero claro, el acceso al principio era gratis. Era, pues, claro, hemos pensado o nos hemos acostumbrado a que la información es gratis. Y eso es un error gravísimo. Claro, desde el punto de vista del lector es muy cómodo. Desde el punto de vista del que trabaja, que lo que nos interesa como periodistas, no es tan cómodo porque requiere unos esfuerzos, requiere unos recursos y requiere dinero. Es decir, la información va al dinero, es lo que digo. Si el ciudadano no la paga, la pagará otro. Y el que paga es el que manda. O sea, así lo marca el sistema, ¿no? Gracias. Abraham, no sé si quieres agregar algo. Sí, creo que es un tema en el cual se conjugan varias cosas. La primera, como bien dice Daniel, son los planes de estudio, pero el problema es que cuando entra el nuevo plan de estudio, ese nuevo plan de estudio se hizo tal vez 1 o 2 años atrás. Entonces, en algunas materias y en algunos ejes, ese plan de estudios ya llega desfasado cuando se presenta como un nuevo plan de estudio. De ahí la importancia, yo decía, de tener en nuestro cuerpo docente profesores actualizados y profesores que tengan esa pertinencia académica y esa pertinencia laboral, porque justamente son ellos los que nos van diciendo hacia dónde se está moviendo y cómo podemos de alguna manera preparar de mejor manera a nuestros estudiantes en cuanto a ciertas áreas se refiere. Y por el otro lado, pues evidentemente, desde que se creó la licenciatura en comunicación, o sea, no hay una sola materia que hable de dinero. Y al final, digan lo que digan, el periodismo es un negocio. O sea, si bien es un servicio a la sociedad, es un negocio. ¿Por qué? Porque vivimos de él. ¿Por qué? Porque yo necesito ganar dinero, necesito tener un sueldo. Y si creo un medio de comunicación, a lo que aspiraría es a que sea sostenible para de ahí poder vivir. Sí se puede, cuesta trabajo, sí cuesta trabajo. Nosotros en Sembramida tenemos otra investigación que se llama Punto de Inflexión, que los invitamos a que la revisen también, donde documentamos que por lo menos los 3 primeros años son los años complicados de un medio cuando está emprendiendo. Y son los medios que se llaman estancados, donde no hay reporte de ingresos, donde solamente hay periodistas en el armado del equipo, que esta es otra de las razones que enseñamos en la universidad, o sea, a aprender a trabajar en equipo, porque cuando cuando abres un restaurante, no nada más tienes puros chefs, necesitas a alguien que atienda a las mesas, alguien que cobre, alguien que limpie, o sea, en el sistema periodístico es igual. O sea, si vamos a emprender, necesitamos a alguien que nos lleve la contabilidad, la parte legal, nosotros como periodistas, alguien que se dedique a las ventas. Hay un dato revelador, que es casi 4-1 los ingresos, o sea, que se perciben cuando en un equipo periodístico hay alguien dedicado a las ventas que cuando no. Pero cuando le preguntas a los periodistas, bueno, ¿y qué es lo que vas a vender? Nos cuesta trabajo identificarlo porque tampoco tenemos como muy claro cuál es nuestra propuesta de valor única, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy interesante platicar esto y siempre yo hago la invitación a los profes a que se sumen a esta red que tenemos, a los profesores que enseñan periodismo, porque se discuten este tipo de temáticas. Gracias, Abraham. Seguimos con nuestros participantes. Gustavo Montes, importantísimo este punto de la sostenibilidad financiera. En gran parte, el miedo al iniciar un proyecto de emprendimiento periodístico o pensar es el tema de financiación y la sostenibilidad, tal como lo hemos venido conversando. Mario Andrés Muñoz, felicidades, muy necesario en estos tiempos el debate. Y María Carolina Ospina, nuestra profesora de la facultad, comenta impulsar la creación de medios y comunicación sostenibles para los rediseños curriculares, que es un anhelo por parte de nosotros. Alejandro Lopera, organizador de este coloquio, ¿en qué temas deberían actualizarse los nuevos docentes viejos? ¿Qué áreas nos sugieren explorar? Es una pregunta que nos hace Alejandro. Y más adelante, el mismo Alejandro Lopera nos comenta o nos pregunta cómo los docentes podemos ayudar a darle un nuevo valor, ojalá uno más positivo, a este oficio ante la sociedad. Le damos la palabra, ahora comenzamos al revés, a Abraham Torres y luego a Daniel Moya.
Gracias. Pues en realidad yo platico un poquito en la presentación cosas que tenemos que abarcar, o sea, modelos de negocio. Ahora como periodistas necesitamos también saber de KPIs, de rendimientos, de métricas o de analítica, o sea, la data para saber o para tomar decisiones importantes en cuanto a contenidos, en cuanto al sitio. Otra cosa importante es la identificación de audiencias, o sea, para saber a quién le voy a hablar y cuál va a ser ese tono en el que le voy a hablar, ¿no? Y si realmente de lo que yo voy a hablar no está explorado todavía, y si está explorado, cuál puede ser mi valor agregado o mi elemento diferenciador para adentrarme en ello. Lo que siempre les decimos a los estudiantes es, no necesitas por qué tener o hacer un medio de comunicación de noticias en general, porque ya hay muchos, o sea, compites contra grandes monstruos que ya Daniel hoy nos habló. Y en cambio hay un montón de áreas, de aristas, de periodismo de nicho, donde hay muchas comunidades que no están visibilizadas, que no están siendo escuchadas, que no están siendo atendidas y que la gente sí quiere leer de ellas. Entonces, esta identificación de audiencias también es importante que nosotros desde el aula se la acompañemos a los profesores. Temas de tecnología, pues tendrían que ser, por ejemplo, narrativas transmediales, diseminación de contenidos, en fin, ¿no? Esta manera de poder llevar a cabo este periodismo expandido y líquido en distintas plataformas, ¿no? Sería tal vez como parte de lo que tendríamos que estar enseñando cuando hablamos de periodismo. Daniel. Sí, yo voy a empezar por el final, ¿no? Por lo que decía Alejandro, ¿no? ¿Qué valor podemos dar para cambiar un poco la percepción que se tiene sobre la profesión? El valor en la propia palabra es periodismo. Es decir, si hacemos periodismo, la gente lo valora porque la gente necesita del periodismo. La gente tiene muchos problemas. El sistema funciona bastante regular, o sea, tiene fallas importantes. Entonces ahí es donde el periodismo tiene que entrar para hablar de estos temas. Ese es el valor que nosotros podemos aportarle. Otra cosa interesante en los planes de estudios, que yo creo que es algo, aquí en América Latina no lo observo tanto, pero por ejemplo en España es muy habitual que nada más que terminas tus estudios de licenciatura, pasas haces la maestría, pasas a doctorarte y ya entras a dar, si tienes suerte, entras a dar clases como profesor. En ese proceso a veces se echa de menos que uno pase tiempo en una redacción, ¿no? Y que vea por dentro cómo funciona el periodismo, cuáles son las dinámicas, cuáles son las nuevas dinámicas. En definitiva, también a veces dentro de la universidad estamos muy alejados de lo que hay fuera, ¿no? Y claro, cuando el alumno llega y se enfrenta fuera de la facultad hace mucho frío, porque la realidad es muy distinta, ¿no? a la que ellos han observado a lo largo de la carrera. Con esto no digo que no tenga que haber una parte teórica importante, que por supuesto, es decir, el periodismo sin la parte teórica también es deficiente en ese sentido porque no se va a realizar bien, ¿no? Como decía antes, el periodismo es una actividad intelectual. O sea, necesita una reflexión y esa reflexión viene desde la teoría y desde el pensamiento. Claro, hay otra cosa también que decía Abraham que es muy interesante. Tienes que saber qué quieres hacer y hacia qué público te diriges. Si vas a hacer un medio de noticias general, pues lo vas a tener muy complicado. La prensa digital, los periódicos más leídos son los periódicos, el soporte digital de los medios convencionales. Es decir, el periódico digital más leído en Colombia es El Tiempo, que también tiene su soporte de papel. También está el Espectador, Semana. Es decir, son periódicos convencionales que, en base a su trayectoria, saltan sin tantos problemas al soporte digital. Claro, competir contra eso sin los recursos que tienen esas empresas es muy complicado, porque si nos reunimos todos los que estamos aquí ahora mismo en esta conferencia, en esta charla, sumando toda la cantidad de dinero, creo que ni siquiera llegamos a una empresa mediana. Entonces, claro, tenemos que intentar otras maneras de competir con otra especialización, e insisto, credibilidad, cercanía. Si es con buenos contenidos y con suerte, porque siempre hace falta un poco de suerte, creo que hay muchas opciones para labrarse un buen camino. Pero también es una cuestión de mentalidad, es decir, tenemos que
perseguir un poco a los ciudadanos de esa idea de que la información vale dinero y de que merece la pena pagar por la información. Gracias, Daniel. Hay un comentario de una participante nuestra, Nina Saavedra, a la que ustedes de alguna manera ya han respondido, pero leo igual ya sé. ¿Qué tan difícil es llevar a cabo un proyecto de emprendimiento periodístico para los nuevos egresados en periodismo? ¿Es mejor obtener una experiencia tangible, intangible con otras empresas, medios antes de lanzarse a este tipo de compromiso? ¿Cómo se puede identificar un buen equipo para comenzar este tipo de proyecto? ¿Es mejor llevarlo a cabo individualmente o es mejor siempre en equipo? Pero hay una pregunta de nuestra profesora Maylin Carabaño, quien también hace parte de los embajadores de Sembra Media. Somos 3 los profesores por parte de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de un Minuto, quienes integramos también el equipo de Sembra Media para Periodismo Emprendedor, la profesora Maylin Carabaño, el profesor Alejandro Lopera y mi persona Noé Pernilla. La profesora Maylin Carabaño se refiere a un tema que es crucial, que es central en el periodismo emprendedor y que siempre, por supuesto, nuestros alumnos lo tienen en la cabeza permanentemente a lo largo de los semestres. Y ella pregunta, ¿cómo obtener recursos para llevar adelante emprendimientos en periodismo mientras este se convierte en sostenible? Vamos, es la pregunta de las 100,000 pesetas, como dicen en España. No sé. Sí, claro, si tuviéramos todos esa respuesta, tendríamos grandes medios y otras cosas. Pero no, mira, les cuento un poquito aquí en México. Nosotros hemos identificado, por lo menos en México, que una manera para obtener recursos a la par de trabajar el emprendimiento periodístico es, en muchos casos, a través de la consultoría, en el cual los periodistas se han dado cuenta que lo que saben vale y que lo que saben, hay gente, hay empresas, hay organismos que están dispuestos a pagar por esas consultorías, ¿no? Entonces, ese por un lado, y por el otro lado, contenido patrocinado. Les cuento brevemente de manera particular, yo vivo en Cancún, México, y tengo un medio de comunicación que se llama Así es Cancún, y identificamos que nuestro equipo, que somos 3 personas, entre el programador, mi socio y yo, tenemos buen talento y creamos una agencia que se dedica a ayudarle con la reputación de los medios mexicanos, bueno, en realidad de los medios de la región. Entonces, aquellos medios chicos y medianos, que es a los que nosotros vamos, pues hemos encontrado un buen nicho de mercado porque nos hemos especializado en periodismo. Nuestro programador solo habla lenguaje periodístico, que también es difícil encontrar. Entonces, esto es de imaginación, de ideación, pero sobre todo de mucha base. Nosotros siempre decimos, esto que les estoy contando está en nuestro modelo de negocio. Eso que les cuento de los talleres, por ejemplo, de Verificado MX, está en su modelo de negocio. Tenemos otros medios aquí en México que están trabajando fuertemente con el tema de las suscripciones, por un lado, y con el tema de las membresías, por otro lado. Y en donde están cobrando $3 al mes por suscribirse o por ser miembros del proyecto. Entonces, sí nos damos cuenta que la gente, cuando hablamos de periodismo hiperlocal, sí está dispuesta a invertir y a pagar por estas noticias diferenciadoras que no las estoy encontrando en otro lado. Tal vez hablando un poco de periodismo de contexto o periodismo de soluciones, ¿no? O periodismo explicativo, que hoy en día también tiene mucha valía. Y a propósito de lo que comentas, Abraham, y un autor que has mencionado es Pepe Cerezo, pues en una conferencia el año pasado con la CIB, él comentaba que el modelo de negocio por suscripción se había fortalecido y había grandes medios, entre ellos citó el Clarín de Argentina, si mal no recuerdo, y de Colombia citó, entre otros, al Espectador, si mal no recuerdo, habían duplicado las suscripciones, pues debido al tema de la pandemia. La gente necesitaba más información y en medio de la desinformación, información de calidad, y es allí cuando el periodismo comienza a recobrar un poco su protagonismo y a aclarar cuál es su función, que es la de ofrecer información verificable, sostenida en argumentos y en datos y que pueda ser consumible por una población ávida de realidad.
vamos a decir, aunque es una palabra complicada, de verdad. Otra cosa también lo que coinciden ustedes, que es muy importante para explicárselo a nuestros alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, es la identificación de audiencias y de nichos cuando se trata de montar proyectos de periodismo emprendedor. Es decir, y esto está claro, ya se ha dicho, se ha escrito, pero no está mal repetirlo, nosotros como periodistas no podemos hablar de todo para todos. Es el modelo que hemos heredado de los grandes medios de comunicación mainstream. Antes habían cuatro: la radio, la televisión, la prensa y el cine quizás, pero en estos momentos donde se ha podido diversificar, multiplicar la oferta, pues siempre cuáles son aquellos modelos de negocio, ustedes me corregirán si me equivoco, o aquellas experiencias de periodismo emprendedores, aquellos modelos que apuntan a un nicho específico con unas necesidades informativas, como lo ha podido comentar, por ejemplo, Abraham y su medio de comunicación en Cancún. Esto es importantísimo y es una pieza en la que coincide ambos. Bien, ya vamos cerrando la transmisión. Antes que todo, pues reitero las gracias por habernos acompañado ante una pregunta que nos había hecho anteriormente una participante sobre qué era recomendable, trabajar individualmente o en equipo. Nuestra decana, Liliana Huérfano, participa y nos recuerda siempre es mejor trabajar en equipo en mayúsculas. Recuerden eso, los proyectos de emprendimiento que tienen éxito son aquellos en donde hay un gran equipo de trabajo, de gente que está concentrada en un objetivo y que tienen empatía por esos mismos objetivos. Sí, vamos llegando ya a la hora, como les dije. Muchas gracias a nuestros invitados. Un comentario final para ir cerrando. Comenzamos con Abraham, nuestro invitado internacional, y luego con Daniel, que también es internacional, pero es de la casa. No, pues solamente agradecerles. Yo, o sea, concluyo como inicié. Yo celebro que se den estos espacios. Creo que son muy necesarios y son muy necesarios cuando dimensionamos lo que estamos haciendo al frente de un aula con estudiantes. O sea, formarlos es un gran compromiso que tenemos. Entonces, cuando lo redimensionamos y lo resignificamos, nos damos cuenta justo de esto, que necesitamos hablar, discutir de esto y que también los propios estudiantes sepan y conozcan otras alternativas, otras áreas y otras tendencias que están moviéndose, por lo menos en América Latina y yo diría en Iberoamérica. Así que muy agradecido con ustedes, con el tiempo y pues aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Abraham. Daniel. Sí, a mí me gustaría también agradeceros la invitación a este evento. La verdad que me ha encantado, creo que ha sido bastante útil. Si me permitís, voy a contestar una pregunta que tenía aquí apuntada de antes, precisamente a la compañera que nos indicaba. Si era mejor trabajar en equipo. Siempre es mejor en equipo porque 4 ojos ven más que 2. Ya es por pura matemática, ¿no? Entonces, además se tienen las diferentes perspectivas o las diferentes visiones siempre van a enriquecer más un proyecto. Y también si hay experiencia detrás, mucho mejor, porque permite aprender de errores y saltarse algunos el cometer algunos que ya cometiste antes, ¿no? Y una cosa muy importante que también hablábamos y hablabas tú, Noé, no podemos pretender hacer un medio que abarque todo para todos, porque no tenemos esos recursos. Hay un nicho de mercado que de verdad está muy poco explotado, que es la prensa local. O sea, en un país como España, donde hay muchísimos, cada vez hay más municipios despoblados, con mayor cantidad de población, esos municipios también necesitan medios, también necesitan periodismo, y no los hay. Hay un nicho de mercado bastante interesante que podemos ocupar y a partir de ahí crecer. Es decir, no, lo que no podemos pretender es ser un gran conglomerado de primeras. Entonces yo dejo ahí esa idea, ¿no? La prensa local, además en un contexto de globalización actual, es más necesaria que nunca. Y ahí hay un gran nicho de mercado porque no hay tantos medios. Bien, muchas gracias, estimados compañeros. Hay varios datos allí para nuestros estudiantes, emprendedores. ¿Cómo comienzo a emprender? Comencemos a pensar entonces, tomando la palabra de Anel y de Abraham, pensando en un proyecto de periodismo local. Uniminuto tiene 36 sedes sobre todo el territorio colombiano y no porque vivas en Bogotá no pudieras tú plantearte un proyecto que los ha habido mucho. Ha habido muchas tesis de grado alrededor acerca de proyectos periodísticos locales que respondan a una necesidad
muy propia de la comunidad en toda Colombia, que es saber qué está pasando en el mundo e informarse para poder gestionar la vida diaria. Bien, sin más entonces, nos despedimos de toda nuestra audiencia. Muchas gracias nuevamente a Abraham Torres, embajador de Sembre Media, y Daniel Moya, doctorando por la Universidad de Sevilla, acompañándonos como profesor invitado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto. Hasta entonces, compañeros, gracias por invitarnos y gracias por estar aquí con nosotros. Chao. Antes de estudiar comunicación social en Uniminuto, es bueno que usted sepa algunas cosas sobre nosotros. Nos gustan las personas con criterio, pero nos gustan más las personas que valoran la diversidad de opiniones. Nos gusta la calidad. 3 certificaciones lo avalan, pero nos gusta aún más la gente que aprende de sus errores para hacerse cada vez más fuerte. Nos gusta la gente con pasión por el periodismo, por la comunicación estratégica y por la investigación. Pero nos gustan aún más las personas que usan esas pasiones para dar valor a la vida de los demás. ¿Usted tiene ese perfil? Bueno, entonces tome la decisión de formarse con nosotros. Lo daremos todo para que cuando termine sus estudios usted sea mucho mejor que nosotros. Que nadie se quede sin servir. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.